Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer cómo el Satán de la Biblia hebrea se transformó en Satanás. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Este estudio se desarrolla bajo el título La gloria del Satán como del unigénito. El texto con el cual arranca el estudio está en el Evangelio atribuido a Lucas, en Lucas capítulo 10, versículos 1 y 9 respectivamente. Dice allí: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de los cielos, o el reino de Dios. La sección inicial de Lucas 10, del versículo 1 al 20, no es un hecho histórico, sino un relato teológico escrito en el siglo II, con el objetivo de resaltar el supuesto gran poder de Jesús el Galileo y así demostrar que es el auténtico Mesías prometido y tan esperado. El guión de la narrativa es el mismo. Primero, Juan el Bautista proclama a Jesús ante la nación de Israel, y ahora los 70 discípulos son los precursores de Jesús en los pueblos que se propuso visitar. Mediante este procedimiento, el autor presenta a Jesús al mismo nivel del emperador romano, cuyo mensajero debía anunciar la parucía del rey de Roma, es decir, comunicar su advenimiento, su venida o su llegada en una ciudad determinada. Esa imagen imperial con su terminología, Saulo de Tarso emplea en todas sus epístolas para proclamar al Cristo de su autoría. Porque en la ideología mesiánica, un pensamiento eminentemente político, se esperaba al enviado de Yahvé, a un emperador universal judío que libertara a Israel e inaugurara una era de paz y prosperidad sin límites. Pero como el plan político-militar fracasó y el templo ya estaba destruido, se empleó el mecanismo bastante usual en la Biblia hebrea, de justificar un hecho político o social con una interpretación religiosa. En este caso, es con el objetivo de mantener la creencia que Jesús es el Mesías, un Mesías que no fue comprendido por las autoridades y el pueblo, razón por la cual fue rechazado y martirizado. Entre las pruebas que se fabricaron para legitimar a Jesús como el Mesías de Israel, fueron las señales de su poder, supuestamente materializadas en varios tipos de milagros y en diferentes ocasiones. Este poder atribuido a Jesús por los escritores solo se observa en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento y no se menciona en ninguna otra literatura seria. Es exactamente igual al trabajo sacerdotal judaíta, que los milagros del Dios Yahvé solo aparecen en las páginas de la Biblia hebrea. Con esto en mente, Lucas cuenta que Jesús designó a 70 discípulos y les comisionó para que fueran de dos en dos y de casa en casa, como los mormones y los testigos de Jehová, para anunciar a la gente que el reino de los cielos o la era mesiánica estaba cerca. Y para que creyeran en el mensaje, la prueba de autenticidad sería ver que los enfermos son curados. En esa tarea, el discípulo debía representar a Jesús en dos funciones. Una, como vocero del urgente mensaje escatológico, y otra, emplear el nombre de Jesús o el nombre Jesús para sanar enfermos. Así, cada discípulo era un pregonero y un curandero ambulante, cuyo mensaje contaba con el sello del Mesías, que consistía en la señal de la cura milagrosa. El número de discípulos no solo es falsa, sino exagerada, pero tiene un sentido simbólico, porque al número 70 se le atribuye un poder mágico, místico o cabalístico. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 10, el total de naciones es 70. En Génesis 46, los que entraron a Egipto con Jacob fueron 70 personas. Y según Génesis 50,
Cuando murió Jacob, los egipcios lloraron durante 70 días. La duración del cautiverio en Babilonia fue interpretada y redondeada a 70 años, según Jeremías capítulos 25, 27 y 29 respectivamente, Daniel 9 y Segunda de Crónicas 36. En fin, el empleo del número 70 es muy frecuente en la Biblia hebrea. Y fuera de ella, la traducción de la escritura hebrea al idioma griego siguió la simbología cabalística, porque la obra se atribuyó a 70 escribas y recibió el nombre de Septuaginta o la versión de los 70. Además, en el misticismo judío o la cábala están los 70 nombres sagrados de Dios. Y en el Corán, el libro sagrado del Islam, los varones fieles a su Dios recibirán en el paraíso 70 vírgenes o doncellas. Así que Lucas reproduce esa creencia ancestral hebrea en la numerología, creencia con la cual se construye la estructura del libro de Apocalipsis. Pero hay algo mucho más significativo todavía, más allá de los números mágicos, y es que el autor del Evangelio está presentando al Jesús idealizado como el segundo Mesías. Números capítulo 11, versículos 16 y 17 dice: Yahvé respondió a Moisés: reúneme 70 ancianos de Israel, de los que te consta que son ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro y que estén allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo, tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. En la leyenda del Éxodo, el Dios Yahvé le promete a su siervo Moisés que compartirá sus virtudes con 70 ancianos y así capacitarlos para que le ayuden en el liderazgo del pueblo. En este relato artificial, creado por la élite sacerdotal judaíta en el periodo posexílico, el personaje Moisés representa al sumo sacerdote, porque la intención del autor es legitimar el derecho del sumo sacerdote de escoger a su equipo de colaboradores. El indicio está en la autorización del Dios Yahvé al especificar de los que te consta o de los que a ti te consta que son ancianos y escribas. Esta narrativa sirvió para instituir la hierocracia, un gobierno sacerdotal en que el sumo sacerdote fue el dictador del régimen político religioso. Los 70 ancianos se aplicó en la formación del Sanedrín, el cuerpo de sacerdotes, escribas y profetas al servicio de los intereses de la clase dominante. De esta supuesta autorización divina, el autor del Evangelio de Lucas toma la disposición fabricada por la élite sacerdotal y la pone en boca de Jesús, con el objetivo de certificar que Jesús es el nuevo Moisés, que Jesús es el nuevo mediador entre Yahvé y el pueblo. La alegría del pelotón de mensajeros y sanadores es destacado por el escritor. De ese modo, resalta la efectividad o el poder del nombre Jesús en las sanaciones, como en las artes mágicas o el chamanismo, o el famoso abracadabra del siglo II. Lucas capítulo 10, versículo 17 dice: Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No olvide que mito, magia y religión siempre están unidos. Mito, magia y religión es una unidad indivisible. Si usted conoce estadística, este concepto le será fácil de entender y comprobar con el empleo de la probabilidad, tomadas en par o combinadas de a dos. Con este método usted constatará que el mito y la magia están en la religión, que en el mito y la religión está la magia, y que la magia y la religión están en el mito. Entiéndase por religión una creencia o conjunto de creencias, y la magia es el milagro en la religión, y es magia o milagro porque todo lo inexplicable
se le adjudica al mito. El trío mito, magia y religión se observa claramente en la supuesta base del juicio final, en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice allí Jesús: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En tu nombre es la magia, el juicio final es la creencia o la religión, y Jesús es el mito, así de simple. En la teología de Mateo, el nombre Jesús es un nombre mágico, poderoso, que lo puede emplear cualquier ser humano, pero que no le servirá para acceder al paraíso, a menos que siga al mito, al Mesías Salvador, en la religión. Porque es en la religión donde el mito tiene vida y donde se produce la magia, el encantamiento o el avivamiento. Por eso en un servicio religioso, la gente adopta el comportamiento de rebaño, de ovejas en el corral, condicionadas a responder a un amén a todo, porque fueron programadas para obedecer mediante el proceso de adoctrinamiento constante. Eso es magia, porque se anula completamente la capacidad de razonar, de comparar, de indagar, de cuestionar. Todos están poseídos por el mito y la religión se convierte en una necesidad permanente, porque el deseo por la experiencia mágica nunca se acaba. Esta conducta condicionada del grupo es atribuida a la acción del Espíritu Santo, a quien se le adjudica todo: la conversión, la devoción, la pasión, la emoción, etcétera, etcétera. Y al que no experimenta la magia, se le acusa de carnal y mundano o de incircunciso. Muy bien, el que escribe en nombre de Lucas sabe que el encantamiento dura poco, que es efímera y que no siempre funciona. Entonces pone en boca de su personaje literario la siguiente advertencia. Lucas capítulo 10, versículo 20. Dice allí: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En otras palabras, cuando no haya magia, no se pongan tristes, más bien alégrense en la creencia de que sus nombres están en el registro del reino de los cielos, gracias al mito. El deber de los 70 consistía en hacer dos cosas solamente: anunciar la cercanía del reino de los cielos y sanar a la gente. Pero según el texto, los discípulos pusieron a prueba el nombre mágico Jesús en las personas poseídas por el demonio. En Lucas 10:17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto es exactamente lo que el escritor desea transmitir, que el Mesías Jesús tiene poder sobre Satanás, el príncipe de los demonios, y sobre toda su tropa. Por eso en la actualidad en muchos servicios religiosos hay sesiones de exorcismo con el empleo del nombre mágico para desalojar a la entidad maligna. La frase mágica es: en el nombre de Jesús. Muchas iglesias dedican un día a cada semana exclusivamente para esta práctica y es conocido como culto de liberación o culto de libertación. Dichas organizaciones dan por sentado que en cada semana estará presente o Satanás o su representante. Cabe destacar que en estos oficios religiosos los supuestos poseídos son siempre gente sin preparación académica. Usted nunca escuchará ni verá a un intelectual o a un hombre rico poseído por algún demonio. Nunca. Por otro lado, usted nunca va a encontrar a un cristiano expulsando demonios en la calle, porque la magia solo se produce entre las cuatro paredes, sea templo, sea casa particular, pero en la calle nunca, nunca.
El teatro de operaciones es el templo, siempre. Acto seguido, Lucas le hace decir a Jesús que tuvo una visión extraordinaria. Lucas 10:18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La supuesta visión que le atribuyen a Jesús es la creencia folclórica que expuse en los dos estudios recientes, creencia basada en Isaías 14 y en Ezequiel 28 respectivamente. Los enlaces de ambos estudios están en la descripción. La visión sirve de base para que Jesús, después de que los 70 emisarios regresaran alegres, les hiciera la siguiente declaración. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Según la leyenda aprendida por Jesús sobre la expulsión de Satanás del elenco celestial, la caída del enemigo significa que está entre la gente del pueblo elegido para hacer daño. Ante este peligro imaginario, Jesús a sus 70 discípulos les otorga el poder para anular los ataques del enemigo, una suerte de repelente duplo anti-Satanás y antidemonios. Esta supuesta orden dada por Jesús a los 70 fue tomada de un salmo con el objetivo de vestir al Mesías con el ropaje de atributos divinos. Salmo número 91, versículos 13 y 10 respectivamente dice, el salmista tomó primero una parte, sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón, no te sobrevendrá mal, ni plaga alguna tocará tu morada. El evangelista tomó primero una parte del verso número 13 del Salmo 91 y la completó con una paráfrasis del verso número 10. El Salmo número 91 empieza de la siguiente manera. Salmo 91, versículos 1 y 2 dice, el que habita al abrigo de Elión morará bajo la sombra del Shaddai. Diré yo a Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Note el politeísmo existente en el periodo preexílico, época en que se escribió la versión original del Salmo, porque el redactor inicial, en el verso número 1, menciona por sus nombres a dos dioses cananeos, adorados en Israel y Judea. Son ellos, Elión y Shaddai. En el verso, o mejor dicho, el verso número 2, es una interpolación efectuada por la élite sacerdotal en la fase post-exílica, con el objetivo de ubicar al Dios de la clase dominante, a Yahvé, como el único protector del pueblo. El escriba inteligentemente introdujo el nombre Yahvé en el verso número 2 para otorgarle los atributos citados en el Salmo, atributos que pertenecían originalmente a los dioses Elión y Shaddai. Este es otro fraude en la Biblia hebrea para ocultar el politeísmo. Y los traductores a la lengua castellana, para ocultar el politeísmo, traducen al dios Elión por altísimo y al dios Shaddai por omnipotente. Con este arreglo, el lector cree que la única deidad mencionada en todo el Salmo es el dios edomita Yahvé. Como ejemplo, veamos la versión Reina Valera revisada, edición 1960. Es el mismo Salmo número 91 en los versos 1 y 2 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Así las cosas, y el pueblo religioso, defendiendo que su Biblia es inspirada por Dios, desde el índice hasta los mapas, de capa a capa. Regresando al texto de Lucas capítulo 10, versículo 19, que dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Note la exageración de quien escribe en nombre de Jesús, al decir, les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Sobre toda fuerza y nada les dañará.
es exactamente lo mismo que en el Salmo 91 prometen los dioses Elión y Shaddai. Muy bien, este poder sobre Satanás y sus demonios, al parecer, Jesús impartió solamente a los 70 discípulos, porque esa gracia no le alcanzó a Juan el Bautista, quien fue decapitado, aun siendo el heraldo precursor del Mesías de Israel, su primo Jesús. Poco tiempo después, Esteban, otro fiel seguidor de Jesús, fue ejecutado a pedradas por una turba religiosa fanática, encabezada por los defensores de la doctrina del templo. Examinemos ahora un tercer testimonio, el de Saulo de Tarso, con el objetivo de constatar si el poder que Jesús transfirió a los 70 fue o no proporcionado al apóstol Pablo. Su testimonio es importante porque recibió una revelación directamente de Jesús, quien le encargó la misión de pregonar un mensaje completamente diferente de lo que Jesús proclamó y enseñó, según los evangelios. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 7, dice Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo es sin lugar a duda un hombre arrogante. Sus cartas revelan el carácter de un hombre engreído, intransigente e intolerante, hipócrita y agresivo. Saulo de Tarso no practicó lo que predicaba, solo se empeñó en anunciar e imponer su obra cristológica, una ideología político-religiosa que chocaba de frente con la doctrina del Templo de Jerusalén. Según Pablo, debido a su orgullo, recibió de parte de su Dios Yahvé un mensajero que le abofetee, a fin de que no se enaltezca excesivamente y se mantuviera humilde. El Cristo de su doctrina no le funcionó, porque nunca Pablo fue la nueva criatura citada en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que el poder de Jesús entregado a los 70 tampoco le alcanzó a Pablo como para librarse de Satanás. Conste que imploró a Yahvé para que le librara de la acción maligna. 2 Corintios capítulo 12, versículos 8 y 9 dice Pablo: respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Con Pablo, la magia del nombre Jesús no funcionó, así que apeló al Dios Yahvé, quien tampoco atendió a su pedido. Entonces, elaboró una justificación teológica, diciendo que la negación tenía por objetivo operar con perfección el poder de Yahvé en su vida. Lo cierto y concreto es que el poder de Satanás es mayor que la de Yahvé y Jesús juntos. A la luz de esta conducta divina, quien sufra físicamente por alguna causa desconocida debe consolarse en pensar que el poder de Yahvé se está perfeccionando en su vida. Este mensaje no le serviría de nada al que padece de cáncer o de otra enfermedad dolorosa o terminal. Sería una bofetada decirle al paciente que todo lo que necesita en su desgracia es la gracia de Yahvé, una gracia ilusoria, engañosa, de efecto placebo. Otra experiencia del religioso de Tarso está en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice allí Pablo: y nosotros, hermanos, que fuimos separados de vosotros por un poco de tiempo, de presencia, no de corazón, nos esforzamos con mayor diligencia para ver vuestro rostro, con mucho deseo. Por lo cual quisimos ir a vosotros, ciertamente yo, Pablo, y más de una vez, pero Satanás nos estorbó. Una vez más, la magia del nombre Jesús no funcionó, como tampoco le llegó el poder de los 70 discípulos. Entonces, Pablo crea una explicación bastante común en el mundo cristiano,
en la que se culpa a Satanás por cualquier situación adversa, sea pequeña o sea grande. Con eso se confirma que el poder de Satanás es mayor que la de Yahvé y de Jesús juntos. En otra ocasión, en Primera de Tesalonicenses 3:5, Pablo escribe lo siguiente: por lo cual también yo, no pudiendo soportar ya más, lo envié para tener noticias de su fe, no fuera que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo quedara reducido a nada. El terror a Satanás es más grande que el temor a Yahvé, pero el miedo de Pablo se funda en el hecho de que estaba enseñando en contra de las leyes de Moisés, especialmente en contra de la circuncisión. Pablo temía que algún embajador del templo de Jerusalén pudiera ir a Tesalónica para desestimar y anular sus enseñanzas contra la ley mosaica. El tentador o Satanás, para Pablo, es claramente el equipo de judaizantes de Jerusalén, porque no se trata de una lucha entre Satanás y Yahvé, ni es un conflicto entre el tentador y Jesús, sino que es una simple batalla ideológica de naturaleza político-religiosa entre la doctrina de Pablo y la doctrina del templo. Satanás es simplemente una excusa, un personaje mitológico creado para ser el chivo expiatorio de todo fracaso religioso. A pesar de que ambos bandos hablan y actúan en nombre del mismo Dios Yahvé, lo cierto es que el poder de Satanás sigue siendo mayor que la de Yahvé y Jesús juntos. Por eso, siempre está frustrando las buenas intenciones de los santos, evidenciando que la gloria de Satanás es como la gloria del unigénito de Yahvé. Otro indicio está en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, que dice: revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El miedo a Satanás es mayor que la confianza en Yahvé, porque como hemos visto, el Dios toro no interviene, igual que el Cristo diseñado por Saulo de Tarso. Para anular tamaño miedo, Pablo aconseja una armadura espiritual, como la de un soldado romano, porque si el poder de Jesús otorgado a los 70 no le llegó a Juan el Bautista, ni a Esteban, ni a Pablo, el pueblo debía vestir el atuendo de guerra espiritual para protegerse del enemigo. Sin embargo, el autor de la carta a los Hebreos afirma en Hebreos 2:18 lo siguiente: pues en cuanto él mismo, refiriéndose a Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Según este texto, Jesús opera como un bombero, un socorrista, que acude a ayudar a los que son tentados por su enemigo, el enemigo de sus seguidores. El supuesto poder que le atribuye Lucas al Mesías resucitado es apenas una propaganda religiosa. Finalmente, escuchemos a Santiago, el único que aclara el enmarañado planteo teológico y mitológico, legendario y folclórico. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. En conclusión, y según este texto, ni Yahvé tienta, ni Satanás tienta, sino que cada uno es tentado por su propia intención de actuar en forma incorrecta o errada por decisión propia. Repito, según este texto, ni Yahvé tienta ni Satanás tienta, sino que cada uno es tentado por su propia intención de actuar en forma incorrecta o errada por decisión propia.
A la luz de lo expuesto por Santiago, Lucas mintió, Jesús mintió, Pablo mintió y el autor de la carta a los Hebreos también mintió. El apóstol Santiago les quitó la máscara a todos ellos, pero cínicamente Santiago protegió a su Dios Yahvé, el tentador de la Biblia hebrea, al mentir diciendo que Yahvé no tienta a nadie. En resumen, todos mienten. Observe que Santiago no se refiere al Satán ni a Satanás ni al diablo, sino al mal. En el versículo 13 dice expresamente, no puede ser tentado por el mal, y no por el tentador o por Satanás o por el demonio. Con esto el apóstol Santiago despeja toda duda respecto al supuesto conflicto en la vida del creyente, entre el bien y el mal, o entre Satanás o Jesús, o entre el creyente y Satanás. Santiago es muy realista y bastante objetivo, porque afirma en forma implícita o tácita que Satanás no es el responsable ni el culpable por las tentaciones de los seguidores del Dios Yahvé. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del científico alemán Lichtenberg. A la gloria de los más famosos se ascribe siempre algo de la miopía de los admiradores. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.